En el libro este de Aullero, que es muy interesante, insisto, ellos también identifican en el ámbito territorial el tema del abuso sexual y la violencia sobre las mujeres, pero la violencia de carácter sexual fundamentalmente como un tema característico de estas dinámicas de violencia. Y quizás no es tan frecuente identificarlo así, más bien se suele ver la violencia en el ámbito intrafamiliar, pero ellos lo plantean la presencia del Estado y las instituciones de control que intermedian la bonaerense en el caso de este ejemplo, pero pensándolo aparece en muchas otras ciudades, como consumidores del sexo pago de las adolescentes y los adolescentes de las comunidades. Y entonces los entrevistados de este trabajo hablan de policía petera. Y es interesante en el sentido de que quienes hablan de policía petera al mismo tiempo dicen, bueno, pero la policía termina siendo nuestro último recurso ante otras formas de violencia. Entonces tenemos que tolerar digamos, la utilización sexual de las mujeres, la violencia institucional y al mismo tiempo convivir. Todo este lío, todo este revuelto, para decir que el Estado está, pero que lo vemos nuevamente fragmentario, contradictorio, difuso, y que muchas veces las intervenciones del Estado de esta manera generan y alimentan los ciclos de violencia, estos de los que estamos hablando, en los distintos niveles. Por eso es fundamental repensar y poner atención a cómo se están produciendo las políticas que tienden a la cohesión social en el ámbito local, porque van a ser las que van a contribuir a la prevención de la violencia, ya sea consagrando, generando y garantizando derechos que construyan una ciudadanía más emancipada, especialmente en los sectores juveniles, en las juventudes, pero al mismo tiempo porque no solo van a generar una ciudadanía emancipada y van a poder garantizar una ciudadanía emancipada, sino pueden servir para anticiparse a otros conflictos y reducir otros conflictos que pueden haber en estos territorios. Córdoba nunca llegó a tener un debate de fondo sobre este tema. Se lanzó a reconstruir el país. Mendoza lo tuvo, hasta llegó a hacerlo a las provincias, se llegó a hacer un pacto por la seguridad democrática antes que todo el mundo, el pacto de honorabilidad del sistema. Después se fue cayendo y van a los batazos, así. Bueno, Chaco está tratando de ingresar al gobierno del sistema de seguridad como puede, pero ahí van, Chubut está haciendo lo mismo, pero bueno, esta es la situación del país. El problema que tenemos es que, como esto no se resolvió en los debates políticos más interesantes, desde el punto de vista de la eficacia del sistema, hace que no podamos resolverlo porque no estamos ni en un lado ni en el otro. Santa Fe se juega por el gobierno democrático de la seguridad, pero cada tanto agarran tentaciones y sectores internos que dicen, corrámonos. Por eso digo que este es un debate donde, por suerte, y esto se logró hace recién un año y medio con los sectores que creemos en el modelo de gobierno democrático de la seguridad, logramos agruparnos, lo que se llama Coalición Democrática, y esto, por lo menos a nivel del país, generó dos visiones del problema. Como en economía uno puede ser monetarista y neoliberal o keynesiano, desarrollista y más allá, pero a partir más o menos se generan dos polos de discusión sobre este problema. ¿Qué significa? Esto me parece que es importante para entender el debate político en el que estamos y el momento de construcción institucional al cual hay que salir a proponer. A mi juicio, un sector progresista y de izquierda no puede alinearse en el neopartismo. Insisto, es una tentación porque siempre va a aparecer un sector de la policía que dice, ¿sabe qué? Señor ministro, yo he sido socialista toda la vida. Por lo tanto, úseme. Que lo que siempre tenés una tribu policial que sabe adaptarse a la lógica de demócratas. Es muy notorio. Como dice Vladimir Martín, no hay institución que tenga mayor capacidad de demostrarte en 5 minutos que siempre fue tu mejor amigo que la institución policial. Y lo hemos visto hasta cansancio en cada una de las reformas y las intervenciones policiales que hemos podido llevar. Es muy simple, nosotros no íbamos a preguntar por ese chico que se había muerto de 16 años, no nos íbamos a enterar de que un día antes había baleado a otro, 19, que la misma persona había baleado a los dos, que tiene 18 años, que tiene por detrás una historia de un derrotero por institutos de menores,
que en un colegio solamente 18 chicos en un barrio han muerto, que en ese barrio los chicos se han acostumbrado a hacer pequeñas grutas donde ellos homenajean a sus amigos muertos, tienen todo un ritual, es cada uno a su manera, pero tienen grutas que se hacen en plazas, que se hacen en el patio de una casa. En algunos aspectos, en algunos fenómenos, aparece esta cuestión de que el Estado incluye desde lo simbólico, pero excluye desde lo material. Hay una doble dinámica de poder ser si tenés, pero al mismo tiempo no lo vas a lograr hacer si no lográs tener lo que te transforma en sujeto importante. Esto es muy interesante verlo cómo lo reflejan los grupos juveniles. Y especialmente yo quiero aquí poner como énfasis en algunas subculturas juveniles que son muy fuertes porque generan mecanismos de cambio. Primero, como para decir, hay que pensar lo juvenil como algo diverso, como algo construido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, juventud hoy no es lo mismo que ayer, juventud hoy no es lo mismo aquí que en La Falda, que en Río Cuarto, que en Mendoza, que en Buenos Aires y que en Rosario. Y juventud no es lo mismo de acuerdo al grupo social en el que esté. Algunos grupos sociales no llegan a tener juventud y otros grupos sociales tienen una juventud de muchos años, o una adolescencia, una eterna adolescencia de muchos años, de acuerdo a cuáles son sus posibilidades materiales, como para distinguir entre juventudes. Segundo, para plantear que lo juvenil y las juventudes se definen en oposición a lo adulto, en el sentido de que lo adulto es lo depositario de la legitimidad y del poder, y lo juvenil viene a disputar naturalmente esa legitimidad del poder. Por lo tanto, hay una natural tensión y hay una construcción de la identidad juvenil en oposición a lo adulto. Por lo tanto, que las juventudes aparezcan como conflictivas no es un problema, más es algo constitutivo de las juventudes y es también una oportunidad de generación de cambios y de motorizar cambios. La cuestión es cómo las políticas y cómo las instituciones procesan esos conflictos e incorporan esos conflictos en la agenda pública. Y es quizás lo que hoy estábamos escuchando a Juan respecto a estos jóvenes institucionalizados con violencia en sus ámbitos locales. El fenómeno emergente y cada vez más visible de las bandistas, de las patotas, de los grupos de pibes, en términos que no son muy argentinos, pero cada vez más usados, el fenómeno de las pandillas, en el sentido de grupos que se identifican, que construyen la pertenencia a la exclusión, donde el grupo de pares es un sustituto de la familia, es un elemento de protección, es un elemento de seguridad, un elemento de autoafirmación, y donde el uso de la violencia, ya sea asociado con mercados ilícitos o el uso de la violencia vinculado con la disputa de territorios, como una forma también de construcción de pertenencias, es un fenómeno creciente y es un fenómeno muy interesante para analizar, el fenómeno de las pandillas, básicamente. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile, sin número, Parque Sarmiento, teléfono 598 76 20 al 25. Liliana Gallo, Comunicación Estratégica, Publicidad en Medios, teléfono 156 807 076, lilianagallo@gmail.com.